Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar 3 cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849. Tanto su obra como él mismo están marcados por la idea de la muerte y la estela de la tragedia, de la desgracia que no dejó de acecharle durante toda su vida. Su producción poética, donde muestra una impecable construcción literaria, y sus ensayos, que se hicieron famosos por su sarcasmo e ingenio, son destellos del talento que lo encumbraría a la posteridad gracias a sus narraciones. Los cuentos son la principal aportación de Poe a la literatura universal. Sin Poe no se entiende la novela policíaca moderna, ni la novela de terror y casi ni la fantasía. Hay que leer a Poe de arriba abajo y disfrutar de su extraordinaria literatura. Nosotros les vamos a contar 3 cuentos: El gato negro, El hundimiento de la casa User y El barril de Amontillado. 3 muestras de su genio, cuentos maravillosos, terroríficos, hermosos, macabros, pero llenos de humor y de poesía. Vamos allá. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. La docilidad y la humanidad del carácter del protagonista de este cuento sorprendieron desde su infancia. Sentía una auténtica pasión por los animales y sus padres le permitieron tener varios. Nunca era tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esa particularidad de su carácter. Se casó joven y tuvo la suerte de que su mujer sintiera lo mismo por los animales domésticos. Así que tuvieron pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato negro muy fuerte y bello y muy listo. Se llamaba Plutón y era el favorito del hombre. Solo él le daba de comer, y a donde quiera que fuese, el gato le seguía por la casa. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrí una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal, y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mis pobres mascotas debieron de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. El hombre cada vez está peor. No hay mal que se pueda comparar al alcohol. Según pasa el tiempo, el mismo Plutón, que envejece y naturalmente se hace un poco huraño, comienza a conocer los efectos del perverso carácter de su dueño. Una noche, el hombre vuelve muy borracho y le da la sensación de que el gato le evita. Intenta cogerlo, pero el gato, horrorizado por su violenta actitud, se revuelve y le hace en la mano con los dientes una leve herida. De pronto, se apodera del hombre un furor demoníaco. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca saturada de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer se le pasa la borrachera, el hombre experimenta un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que ha cometido. Pero pronto vuelve a sumirse en los excesos y no tarda en ahogar en el vino el recuerdo de su acción. Mientras, el gato se va curando. La órbita del ojo vacía tiene un aspecto espantoso, pero con el tiempo no parece afectarle. Va y viene por la casa, pero en cuanto ve que el hombre se aproxima, huye aterrorizado. Y en el hombre crece por ello cada día la irritación, hasta que ésta se convierte en perversidad, lo que produce la ruina completa del hombre. El insondable anhelo que tiene su alma de vejarse a sí misma, de hacer el mal por el mal,
le incita a consumar el suplicio de la pobre bestia. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. La noche siguiente, el hombre se despierta al grito de fuego. Las cortinas de la cama están ardiendo, la casa entera es una gran hoguera. El hombre, su mujer y un criado logran escapar del incendio, pero la destrucción es total. El hombre lo pierde todo. A la mañana siguiente visita las ruinas de lo que fue su casa. Excepto una, todas las paredes se han derrumbado. Queda en pie un delgado tabique interior situado casi en la mitad de la casa, justo contra el que se apoyaba la cabecera de su cama. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Al descubrir aquella aparición, el hombre se siente dominado por el asombro y el terror. Luego piensa qué ha podido pasar. Recuerda que ahorcó al gato en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma por el incendio, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado dentro de la casa por una ventana abierta, tal vez para despertar al hombre. El derrumbamiento de las restantes paredes seguramente comprimieron al gato muerto en el yeso y la cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjeron la imagen que acababa de ver. Aunque prontamente satisfice así a mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirlo. Una noche está sentado medio aturdido en un bodegón infame cuando ve algo negro en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componen el mobiliario de la sala. Se acerca y lo toca. Es un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se le parece mucho, salvo que éste tiene una señal ancha y blanca que le cubre casi todo el pecho. Apenas puse en él mi mano. Se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal. Ni lo conocía ni lo había visto hasta entonces. El hombre continúa acariciando al gato y cuando se dispone a regresar a su casa, el animal le sigue. El gato entra en casa y se convierte rápidamente en el mejor amigo de su mujer. El hombre empieza pronto a sentir una antipatía hacia el gato. La ternura del gato le enoja y le cansa. Paulatinamente, esos sentimientos de disgusto y fastidio se acrecientan hasta convertirse en la amargura del odio. El hombre evita la presencia del gato, aunque el recuerdo de su primera crueldad le impide maltratarlo. Gradual, insensiblemente llega a sentir por él un horror indecible. Sin duda, lo que aumenta el odio del hombre por el animal es el descubrimiento de que, como a Plutón, le falta un ojo. El horror y el pánico que le inspira el animal se acrecienta a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar, y es que la mancha blanca del gato, lenta pero gradualmente, adquiere una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era sobre todo lo que me hacía mirarlo como un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a liberarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca.
Oh, lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. El hombre no conoce ni de día ni de noche la paz del descanso. Ni un solo instante durante el día le deja tranquilo el animal, y de noche siente el aliento tibio del gato sobre su rostro y su enorme peso que parece posado en su corazón. Bajo tales tormentos sucumbe lo poco que hay de bueno en él. Solo tiene malos pensamientos, sombríos, infames. Aborrece todas las cosas y a la humanidad entera. Su mujer, sin embargo, no se queja nunca, aunque es la víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de furia de su marido. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato y, habiéndome hecho tropezar, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, decide esconder el cuerpo. No puede sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin que se enteren los vecinos. Después de darle vueltas a diferentes posibilidades, decide emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parece estar construida a propósito para ello. Los muros han sido cubiertos hace tiempo por una capa de yeso que no ha dejado endurecer la humedad. Hay un saliente en uno de los muros, producido por una especie de chimenea artificial que ha sido rellenada de la misma forma que el resto del sótano. Piensa que le será fácil quitar los ladrillos de aquel sitio y colocar el cadáver sin que se note nada sospechoso. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los ladrillos y, habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me procuré una argamasa de cal y arena, preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Cuando termina, barre el suelo y mira triunfalmente cómo ha quedado, y se siente muy satisfecho. Entonces decide buscar al animal, al causante de tan tremenda desgracia, para matarlo. Pero el animal parece saberlo y no aparece por ningún lado. El hombre siente un inmenso alivio ante la ausencia de la criatura, que no se presenta en toda la noche, y así el hombre duerme por primera vez desde la llegada del gato, tranquila y profundamente. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin embargo. Como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verlo nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se hincó una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presenta en la casa un grupo de agentes de policía que procede de nuevo a una rigurosa investigación del local. El hombre, confiado en lo impenetrable del escondite, no siente la más mínima inquietud. Es explorado hasta el último rincón de la casa. Por tercera o cuarta vez bajan a la cueva. El hombre está tranquilo, recorre el sótano de punta a punta, cruza los brazos sobre el pecho, indiferente. Cuando la policía se dispone a abandonar la casa, el hombre siente la necesidad de decir una palabra tan solo, a modo de triunfo. Señores, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Estos muros... ¿Se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpea con fuerza con un bastón que tiene en la mano sobre la pared del tabique tras el cual está su esposa. Apenas se apaga el eco de sus golpes, responde una voz desde el fondo de la tumba. Primero es una queja entrecortada como el sollozo de un niño.
Después se hincha en un grito prolongado, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Sería una locura expresaros mis pensamientos. Me sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. El gato negro combina algunos de los temas que fascinaban a Poe, como la reencarnación, la perversidad y el castigo. Y si bien estos se recuperan para otras narraciones, incluso para ser tratados con más profundidad, ninguna de ellas puede compararse a El gato negro. Poe tuvo un gato negro y en 1840 había publicado un artículo titulado Instinto contra razón, una gata negra, en el cual afirmaba: «Todos los gatos negros son brujos». Tal sentencia es dicha casi como si de un chiste se tratara, pero el escritor enseguida vio que en tal superstición podría haber una buena historia. El gato negro es un cuento de brujería, la aparición de un segundo gato de la nada y la marca blanca son pinceladas sobrenaturales, aunque Poe puso mucho de sus circunstancias personales en este cuento. Lo escribió a finales de 1842. El siguiente cuento es El hundimiento de la casa User. Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío, silencioso, en que las nubes se cernían pesadas y opresoras en los cielos, había yo cruzado solo, a caballo, a través de una extensión singularmente monótona de campiña, y al final me encontré cuando las sombras de la noche se extendían a la vista de la melancólica casa de User. No sé cómo sucedió, pero a la primera ojeada sobre el edificio, una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu. El viajero contempla la casa, el paisaje de la posesión, los helados muros, las ventanas parecidas a ojos vacíos, y siente una sensación glacial, un abatimiento, una náusea en el corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación puede impulsar a lo sublime. Se pregunta qué es lo que le desalienta así al contemplar la casa User. Me vi forzado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que existen, sin lugar a dudas, combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo, aunque el análisis de ese poder se base sobre consideraciones en que perderíamos pie. Era posible, pensé, que una simple diferencia en la disposición de los detalles de la decoración, de los pormenores del cuadro, sea suficiente para modificar, para aniquilar quizá, esa capacidad de impresión dolorosa. El hombre guía su caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque que se extiende con tranquilo brillo ante la casa y mira con fijeza hacia abajo con un estremecimiento más aterrador que antes. Se propone residir unas semanas en aquella mansión lóbrega. Su propietario, Roderick User, fue uno de sus joviales compañeros de infancia. Han transcurrido muchos años desde la última vez que se han visto, pero el viajero recibió una carta con un apremio tan vehemente que no admitía otra respuesta que su presencia allí. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. Roderick User le hablaba en la carta de una dolencia física aguda, de un trastorno mental que le oprime y de un ardiente deseo de verle como a su mejor y en realidad su único amigo, pensando hallar en el gozo de su compañía algún alivio a su mal. Aunque de niños hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirados, sabía yo muy poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y habitual. Sabía, no obstante, que pertenecía a una familia muy antañona, que se había distinguido desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento, desplegada a través de los siglos en muchas obras de un arte elevado y que se manifestaba desde antiguo en actos repetidos de una generosa aunque recatada caridad. Del tronco de la estirpe de los User, por gloriosamente antiguo que fuese, no ha brotado nunca, en ninguna época, rama duradera.
Así ha permanecido siempre el título originario de Casa de User, denominación empleada por los lugareños, que parece juntar en su espíritu la familia y la casa solariega. En torno a la casa y la posesión flota una atmósfera peculiar, una atmósfera que no tiene afinidad con el aire del cielo, sino que emana de los enfermizos árboles, de los muros grisáceos y del estanque silencioso. Un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas discernible, de tono plomizo. El edificio es muy antiguo y, sin embargo, no ha sufrido gran deterioro. No se ha desprendido ningún trozo de la mampostería. ¿Acaso la mirada de un observador minucioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado de la fachada, se abría paso bajando en zig-zag por el muro e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque? El viajero sigue a caballo hacia la casa. Un lacayo coge su caballo y el hombre entra por el arco gótico del vestíbulo. Un criado de furtivo andar le conduce desde allí en silencio, a través de muchos corredores oscuros e intrincados, hacia el estudio de su amo. En una de las escaleras se encuentra con el médico de la familia. Su semblante muestra una expresión mezcla de baja astucia y de perplejidad. Saluda al hombre con azoramiento. El criado abre entonces una puerta y le deja en presencia de su amo. La habitación es muy amplia y alta. Las ventanas, largas, estrechas y ojivales, están a tanta distancia del negro piso de roble que son absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles rayos de una luz roja se abren paso a través de los cristales enrejados, dejando lo bastante en claro los principales objetos de alrededor, aunque la mirada lucha en vano por alcanzar los rincones lejanos de la estancia. Oscuros tapices cuelgan de las paredes. El mobiliario general es excesivo, incómodo, antiguo y deslucido. Un aire de profunda melancolía lo penetra todo. A mi entrada, User se levantó de un sofá sobre el cual estaba tendido por completo y me saludó con una calurosa viveza que se asemejaba mucho, tal vez fue mi primer pensamiento, a una exagerada cordialidad, al obligado esfuerzo de un hombre de mundo ennuyé. Con todo, la ojeada que lancé sobre su cara me convenció de su perfecta sinceridad. Jamás hombre alguno ha cambiado de tan terrible modo y en tan breve tiempo como Roderick User. A duras penas su amigo puede admitir que quien está frente a él es el compañero de sus primeros años, aunque el carácter de su fisonomía ha sido siempre notable. Un cutis cadavérico, unos ojos grandes, líquidos y luminosos, unos labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva incomparablemente bella, una nariz de un delicado tipo hebraico, pero de una anchura desacostumbrada en semejante forma, una barbilla moldeada con finura, el cabello que por su tenuidad suave parece tela de araña. Pero ha cambiado mucho. La espectral palidez de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogían sobre toda ponderación y hasta me aterraban. Además, había él dejado crecer su sedoso cabello sin preocuparse, y como aquel tejido arácneo flotaba más que caía en torno a la cara, no podía yo, ni haciendo un esfuerzo, relacionar a aquella expresión arabesca con idea alguna de simple humanidad. Roderick User muestra cierta incoherencia, una contradicción en las maneras que procede de un esfuerzo por vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. Se pone a hablar del objeto de la visita de su amigo, de su ardiente deseo de verle y de la alegría que espera de él. Se extiende bastante rato sobre lo que piensa acerca del carácter de su dolencia. Dice que es un mal de familia para el cual no espera encontrar un remedio. Una simple afección nerviosa que, sin duda, desaparecerá pronto, dice. Y le cuenta que se manifiesta en multitud de sensaciones extranaturales. Algunas, mientras me las detallaba, me interesaron y confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeron bastante en ello. Sufría él mucho de una agudeza morbosa de los sentidos. Solo toleraba los alimentos más insípidos. Podía usar no más que prendas de cierto tejido. Los aromas de todas las flores le sofocaban. Una luz, incluso débil, atormentaba sus ojos, y exclusivamente algunos sonidos peculiares, los de los instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era el esclavo forzado de una especie de terror anómalo. Dice que debe morir de esa lamentable locura, que teme los acontecimientos futuros, no en sí mismos, sino en sus consecuencias, que tiembla al pensamiento de cualquier cosa, del más trivial incidente que pueda actuar sobre esa intolerable agitación de su alma, que siente terror
y que en tal estado de excitación presiente que antes o después llegará un momento en que le abandonarán a la vez la vida y la razón en su lucha contra el miedo. Supe también a intervalos, por insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otra particularidad de su estado mental. Estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión donde habitaba, de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años, relativas a una influencia cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos para ser repetidos aquí, una influencia que algunas particularidades en la simple forma y materia de su casa solariega habían, a costa de un largo sufrimiento, decía él, logrado sobre su espíritu un efecto que lo físico de los muros y de las torres grises y del oscuro estanque en que todo se reflejaba había al final creado sobre lo moral de su existencia. Roderick Usher admite, no obstante, que gran parte de la especial tristeza que le aflige tiene un origen más natural y es por la cruel y prolongada enfermedad de su hermana, tiernamente amada, su sola compañera durante largos años, su último y único pariente en la tierra. Su fallecimiento le dejará como el último de la antigua raza de los Usher. En ese momento, Lady Madeline, que así se llama su hermana, pasa por la parte más distante de la habitación y desaparece. La miré con un enorme asombro, no desprovisto de terror, y sin embargo, me pareció imposible darme cuenta de tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimía conforme mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al fin se cerró una puerta tras ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente la cara de su hermano, pero él había hundido el rostro en sus manos y solo pude observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido sobre los descarnados dedos a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeline ha desconcertado largo tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter cataléptico parcial son el singular diagnóstico. Hasta entonces, ella ha soportado con firmeza la carga de su enfermedad, sin resignarse a guardar cama, pero al caer la tarde de la llegada del viajero a la casa, sucumbe al poder postrador del mal. En varios días consecutivos no se menciona su nombre. Durante ese periodo hice esfuerzos ardorosos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, o si no, escuchaba yo como un sueño sus fogosas improvisaciones en su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía con mayor franqueza en las reconditeces de su alma, percibía yo más amargamente la inutilidad de todo esfuerzo para alegrar un espíritu cuya negrura, como una cualidad positiva que le fuese inherente, derramaba sobre todos los objetos del universo moral y físico una irradiación incesante de tristeza. Roderick Usher tiene la creencia de que el método de colocación de las piedras con las que está hecha su casa, su disposición, así como los numerosos hongos que las cubren y los árboles enfermizos que se alzan alrededor, pero sobre todo la inmutabilidad de aquella disposición y su desdoblamiento en las quietas aguas del estanque, tienen una influencia muda y terrible en los destinos que desde hace siglos han moldeado a su familia y le hacen a él ser como es. Una noche, habiéndome informado bruscamente de que Lady Madeline ya no existía, anunció su intención de conservar el cuerpo durante una quincena, antes de su enterramiento final, en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del edificio. La razón profana que daba sobre aquella singular manera de proceder era de esas que no me sentía yo con libertad para discutir. Como hermano, ha adoptado aquella resolución en consideración al carácter insólito de la enfermedad de su hermana, a cierta curiosidad por parte de los hombres de ciencia y a la alejada y expuesta situación del panteón familiar. Roderick Usher le pide a su amigo que le ayude personalmente en los preparativos de aquel entierro temporal. Ponen el cuerpo en el féretro y entre los dos lo transportan a un lugar de reposo, la cripta, en la que lo dejan. Lleva cerrada mucho tiempo, es pequeña, húmeda y no deja entrar la luz. Está situada a una gran profundidad, justo debajo de aquella parte de la casa donde se encuentra el dormitorio del visitante. Ha sido utilizada en tiempos feudales como mazmorra y en días posteriores como depósito de pólvora, y así una parte del suelo está revestida de cobre. La puerta está protegida de igual modo. Cuando aquel inmenso peso gira sobre sus goznes, produce un ruido singular, agudo
y chirriante. Depositamos nuestro lúgubre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror. Apartamos un poco la tapa del féretro, que no estaba aún atornillada, y miramos la cara del cadáver. Un parecido chocante entre el hermano y la hermana atrajo enseguida mi atención, y Usher, adivinando tal vez mis pensamientos, murmuró unas palabras por las cuales supe que la difunta y él eran gemelos y que habían existido siempre entre ellos unas simpatías de naturaleza casi inexplicable. Pero no puede mirar a la muerta sin espanto. El mal que ha llevado a la tumba a Lady Madeline en la plenitud de su juventud ha dejado, como suele suceder en las enfermedades de carácter cataléptico, la burla de una débil coloración sobre el seno y el rostro y en los labios, y esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte. Vuelven a colocar y a atornillar la tapa, y después de haber asegurado la puerta de hierro, emprenden de nuevo el camino hacia las habitaciones superiores de la casa, que no son menos tristes. Y entonces, después de un lapso de varios días de amarga pena, tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo. Sus maneras corrientes desaparecieron, sus ocupaciones ordinarias eran descuidadas u olvidadas. Vagaba de estancia en estancia con un paso precipitado, desigual y sin objeto. La palidez de su fisonomía había adquirido, si es posible, un color más lívido, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. No oía ya aquel tono de voz áspero que tenía antes en ocasiones, y un temblor que, se hubiera dicho, causado por un terror sumo, caracterizaba de ordinario su habla. Su amigo piensa a veces que Roderick Usher está torturado por algún secreto que no tiene el valor de contar. Otras veces piensa que se trata solamente de rarezas inexplicables, de la demencia, pues le ve mirando al vacío durante largas horas en una actitud de profunda atención, como si escuchase un ruido imaginario. Su estado es aterrador para su amigo, temeroso incluso de sufrir un contagio, como si la influencia de sus fantásticas supersticiones pudiera deslizarse dentro de él. La noche del 7º u 8º día desde que han depositado a Lady Madeline en la mazmorra es cuando experimenta toda la potencia de esas sensaciones. El sueño no quería acercarse a mi lecho. Mientras pasaban y pasaban las horas, intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Me esforcé por persuadirme de que lo que sentía era debido, en parte al menos, a la influencia trastornadora del mobiliario opresor de la habitación, a los sombríos tapices desgarrados que, atormentados por las ráfagas de una tormenta que se iniciaba, vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían penosamente en torno a los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron inútiles. Un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo, y a la larga una verdadera pesadilla vino a apoderarse por completo de mi corazón. Respira con violencia, hace un esfuerzo, logra sacudirla e, incorporándose sobre las almohadas y clavando una ardiente mirada en la densa oscuridad de la habitación, presta oído a ciertos ruidos vagos, apagados e indefinidos que llegan a través de las pausas de la tormenta. Dominado por una intensa sensación de horror inexplicable e insufrible, se viste deprisa y procura, andando a grandes pasos por la habitación, salir del estado lamentable en el que está sumido. Pero ha dado así unas vueltas cuando escucha los pasos de Usher por la escalera y poco después llama suavemente a la puerta y entra, llevando una lámpara. Su cara es de una palidez cadavérica, pero además hay en sus ojos una especie de loca hilaridad y en todo su porte una histeria evidentemente contenida. Su aspecto me aterró, pero todo era preferible a la soledad que había yo soportado tanto tiempo, y acogí su presencia como un alivio. «¿Y usted no ha visto esto?», dijo él bruscamente después de permanecer algunos momentos en silencio mirándome. «¿No ha visto usted esto? Pues espere, lo verá». Mientras hablaba así, y habiendo resguardado cuidadosamente su lámpara, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La furia de la ráfaga casi les levanta del suelo. Es una noche tempestuosa pero espantosamente bella, de una rareza singular en su terror y en su belleza. Todos los objetos reflejan la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que se cierne sobre la casa y la envuelve en una mortaja luminosa y bien visible. «No debe usted, no contemplará usted esto», dije temblando a Usher, y le llevé con suave violencia desde la ventana a una silla. Esas apariciones que le trastornan son simples fenómenos eléctricos, nada raros, o puede que tengan su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque.
Cerremos esta ventana. El aire es helado y peligroso para su organismo. Aquí tiene usted una de sus novelas favoritas. Lee y usted escuchará. Y así pasaremos esta terrible noche juntos. El libro es Mad Tryst, de Sir Lancelot Canning. Parece que la lectura tranquiliza un poco a Ussher. Están leyendo la parte en la que el héroe intenta entrar en la morada de un ermitaño por la fuerza y describe cómo hace crujir la puerta, cómo la hunde y salta todo en pedazos, de tal modo que el ruido de la madera seca repercute de una parte a otra de la selva. Al final de esta frase me estremecí e hice una pausa, pues me había parecido, aunque pensé enseguida que mi excitada imaginación me engañaba, que de una parte muy alejada de la mansión llegaba confuso a mis oídos un ruido que, si hubiera dicho, a causa de su exacta semejanza de tono, el eco, pero sofocado y sordo ciertamente, de aquel ruido real de crujido y de arrancamiento descrito con tanto detalle por Sir Lancelot. Continúa la narración contando cómo el héroe no se encuentra con el ermitaño, sino que ve a un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa, con una lengua de fuego, y que está de centinela ante un palacio de oro con el suelo de plata, y sobre el muro aparece colgado un escudo brillante de bronce. El héroe da muerte al dragón, que cae con un ruido tan horrendo, áspero y penetrante que el héroe tiene que taparse los oídos con las manos para resistir tal terrible estruendo. Aquí hice de súbito una nueva pausa, y ahora con una sensación de violento asombro, pues no cabía duda de que había yo oído esta vez. Era imposible decir de qué dirección venía. Un ruido débil y como lejano, pero áspero, prolongado, singularmente agudo y chirriante. La contrapartida exacta del grito sobrenatural del dragón descrito por el novelista, y tal cual mi imaginación se lo había ya figurado. El amigo no está seguro de que Roderick Usher haya notado los ruidos en cuestión, pero una extraña alteración se ha manifestado desde hace unos minutos en su actitud. Ha girado gradualmente su silla y se ha quedado sentado con la cara vuelta hacia la puerta. Sus labios tiemblan como si dejasen escapar un murmullo inaudible. Su cabeza está caída sobre su pecho, aunque no está dormido, ya que el ojo permanece abierto y fijo. Además, su cuerpo se balancea con suave pero constante y uniforme oscilación. La lectura continúa en el momento en el que el héroe de la novela aparta la masa muerta del dragón de su camino y avanza valientemente hacia el muro donde cuelga el escudo, que cae a sus pies con un pesado y terrible ruido, y justo en ese momento suena el mismo ruido. Un fuerte estremecimiento recorre a Roderick Usher, una débil sonrisa tiembla sobre sus labios y habla con un murmullo apagado. ¿No oye usted? Sí, yo oigo. Y he oído durante mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días, he oído, pero no me atrevía. Oh, piedad para mí, mísero desdichado que soy. No me atrevía a hablar. La hemos metido viva en la tumba. ¿No le he dicho que mis sentidos están agudizados? Le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del ataúd. Los he oído hace muchos días, y sin embargo no me atreví a hablar. ¿A dónde huir? ¿No estará ella aquí enseguida? ¿No va a aparecer para reprocharme mi precipitación? No he oído su paso en la escalera. No percibo el pesado y horrible latir de su corazón. ¡Insensato! ¡Le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta! En el mismo instante, como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas que están señalando se entreabren pausadamente. En el marco de aquella puerta está entonces la alta y amortajada figura de Lady Madeline de Usher. Hay sangre sobre su blanco ropaje y toda su demacrada persona muestra las señales evidentes de una lucha. Durante un momento permanece trémula y vacilante sobre el umbral. Luego, con un grito apagado y quejumbroso, cae a plomo hacia adelante sobre su hermano y en su violenta y definitiva agonía le arrastra al suelo, ya cadáver y víctima de sus terrores anticipados. Huí de aquella habitación y de aquella mansión horrorizado. La tempestad se desencadenaba aún en toda su furia cuando franqué la vieja calzada. De pronto una luz intensa se proyectó sobre el camino y me volví para ver de dónde podía brotar claridad tan singular, pues solo tenía a mi espalda la vasta mansión y sus sombras. La irradiación proviene de la luna llena, de un color rojo de sangre que ahora brilla con viveza
a través de aquella grieta apenas visible que se extiende zigzagueando desde el tejado del edificio hasta la base, aquella grieta que se ensancha con rapidez. El disco entero del satélite estalló de repente ante mi vista. Mi cerebro se alteró cuando vi los pesados muros desplomarse, partidos en dos. Resonó un largo y tumultuoso estruendo, como la voz de 1000 cataratas, y el estanque profundo y fétido, situado a mis pies, se cerró tétrica y silenciosamente sobre los restos de la casa de User. Probablemente el hundimiento de la casa de User sea el relato fantástico más popular de los primeros años de Edgar Allan Poe como escritor. Publicado por vez primera en septiembre de 1839, el mérito del texto obtuvo un reconocimiento inmediato, y su influencia en autores posteriores del género lo sitúa sin lugar a dudas entre las obras maestras de su autor. Poe se habría basado en los hermanos James Campbell y Agnes Pye User para esbozar los trazos que definirían a los protagonistas de su obra, hijos de los amigos más íntimos de la madre del escritor, que padecieron neurosis durante toda la vida tras la muerte de sus padres. La casa de User tiene una sola alma que comparte con todos los miembros de la familia. La conexión entre ellos es inquebrantable, y si uno perece, lo harán todos. Las vidas de Roderick y Madeline y la de la mansión están inexorablemente entrelazadas. El siguiente cuento es El barril de amontillado. Lo mejor que pude. Había soportado las 1000 injurias de Fortunato, pero cuando llegó al insulto, juré vengarme. Vosotros, que conocéis tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Nuestro protagonista, Montresor, no da a Fortunato ni de palabra ni de obra motivo alguno para que sospeche. Continúa, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y Fortunato no puede advertir que esa sonrisa tiene como origen la idea de arrebatarle la vida. Fortunato tiene un punto débil, aunque en otros aspectos es un hombre digno de toda consideración y aun de ser temido. Se enorgullece siempre de ser un entendido en vinos. Una tarde casi al anochecer, en plena euforia del carnaval, encontré a mi amigo. Me cogió con excesiva cordialidad, había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y en su cabeza un sombrero cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. Montresor le cuenta a Fortunato que ha recibido un barril de algo que llaman amontillado y tiene sus dudas. Fortunato le dice que eso es imposible y más en pleno carnaval. Montresor le contesta que iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado y que hubiera querido consultárselo, pero como no ha habido forma de encontrarle ha decidido consultar a Lucchesi, que es un buen entendido. Fortunato le contesta que Lucchesi es incapaz por sí mismo de distinguir el amontillado del jerez y le pide al hombre que le lleve a sus bodegas. Montresor le dice que no quiere abusar de su amabilidad, que seguro que tiene algún compromiso y que mejor va a buscar a Lucchesi. Fortunato le dice que él no tiene ningún compromiso. Oh, amigo mío, aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas, materialmente están cubiertas de salitre. A pesar de todo, vamos, no importa el frío. Amontillado, le han engañado a usted. Y Lucchesi no sabe distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato se cogió a mi brazo. Montresor se pone un antifaz de seda negra y, ciñéndose bien al cuerpo de Fortunato, se deja conducir por él hasta su palacio. Los criados no están en la casa. Han escapado para celebrar el carnaval. Montresor toma 2 velas de sus candelabros, entrega a Fortunato una de ellas y le guía, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conduce a la bodega. Baja delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole siempre que adopte precauciones al seguirle. Llegan por fin a los últimos peldaños y se encuentran uno frente a otro sobre el suelo húmedo de las catacumbas. El andar de Fortunato es vacilante, sus nubladas pupilas destilan las lágrimas de la embriaguez.
De pronto empieza a toser. Venga, le dije enérgicamente. Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que a mí respecta, es distinto. Vámonos. Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Lucchesi. Basta, me dijo. Esta tos no tiene ninguna importancia. No tenga usted cuidado. No me matará. No me moriré de tos. Montresor le ofrece un trago de Medoc para defenderle de la humedad. Fortunato se lleva la botella a los labios. Suenan los cascabeles de su gorro. Fortunato brinda por la salud de los enterrados que descansan por allí cerca. Montresor brinda por la salud de Fortunato, que de nuevo se coge de su brazo y continúa en su camino. Las cuevas son muy grandes. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegan a los más profundos recintos de las catacumbas. Fortunato sigue tosiendo. Montresor se detiene de nuevo y esta vez se atreve a coger a Fortunato de un brazo más arriba del codo. Le dice que el salitre va aumentando, señal de que hay más humedad, y le propone de nuevo dar la vuelta. No es nada, dijo. Continuemos. Pero primero echemos otro traguito de Medoc. Rompí un frasco de vino de Graves y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Montresor le ofrece de nuevo su brazo y Fortunato se apoya pesadamente en él. Siguen su camino en busca del amontillado. Pasan por debajo de una serie de bajísimas bóvedas, bajan más y avanzan luego, y vuelven a descender después y llegan a una profunda cripta donde la impureza del aire hace enrojecer las velas. La historia del barril de amontillado es innegablemente una de las mejores de su autor, y a los ojos de muchos críticos, uno de sus más sofisticados cuentos de terror, al que nunca se ha llegado a superar en la sutileza de sus irónicos trazos. Para muchos lectores, recoge la fascinación por los delitos irresolutos. Otros elementos, especialmente el moral, brotan magistralmente de la prosa de Poe. El detonante que dio inicio a la confección de la obra fue la disputa con Thomas Dan Inglis y Hiram Fuller, quien arremetió duramente contra Poe en un artículo. La historia es narrada con habilidad. Las ofensas de la víctima no son reveladas. Sabemos que hubo un insulto y que hubo una injuria, pero el lector solo puede ser espectador del terrible incidente final. Poe escribió esta historia entre el verano y el otoño de 1846. En lo más apartado de la cripta se descubría otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las catacumbas de París. 3 lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que ha quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, se ve todavía otra cripta o recinto interior de unos 4 pies de profundidad y 3 de anchura y con una altura de 6 o 7. No parece haber sido construida para un uso determinado, sino que forma sencillamente un hueco entre 2 de los enormes pilares que sirven de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoya en una de las paredes de granito macizo que las circundan. En vano Fortunato, levantando su vela casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La debilitada luz nos impedía distinguir el fondo. «Adelántese», le dije. «Ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Lucchesi...» «Es un ignorante», interrumpió mi amigo avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí. En un momento, Fortunato llega al fondo del nicho y al hallar interrumpido su paso por la roca, se detiene, atónito y perplejo. Un instante después, Montresor ha conseguido encadenarlo al granito. Hay en su superficie 2 argollas de hierro separadas horizontalmente una de otra por unos 2 pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo es cuestión de pocos segundos. Fortunato está demasiado aturdido para ofrecer resistencia. El hombre saca la llave y retrocede, saliendo fuera del recinto. «Pase usted la mano por la pared», le dije, «y no podrá menos de sentir el salitre. Está en efecto muy húmeda. Permítame que le ruegue, se vuelva atrás». «¿No viene usted? Entonces no me queda más remedio que abandonarle. Pero debo antes prestarle algunos cuidados que está en mi mano hacer».
Y diciendo estas palabras, Montresor empieza a mover un montón de huesos que están allí, apartándolos a un lado. No tarda en dejar al descubierto una cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con esos materiales y la ayuda de una paleta, empieza activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas ha colocado el primer trozo de su obra de albañilería cuando se da cuenta de que la embriaguez de Fortunato se ha disipado en gran parte. El primer indicio es un gemido apagado que sale de la profundidad del nicho. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta, y oí entonces las furiosas sacudidas de las cadenas. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó por fin aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo se detiene y, levantando la vela por encima de la obra, dirige la luz sobre la figura que se halla en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos sale de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazar con violencia hacia atrás al hombre que le está encerrando. Durante un momento el hombre vacila y se estremece, saca su espada y empieza a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión basta para tranquilizarle. Pone la mano sobre la maciza pared de la cueva y respira satisfecho. Vuelve a acercarse a la pared y contesta entonces a los gritos, repitiéndolos y gritando más. Fortunato acaba por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a la octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que pelear con su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía: buena broma, amigo. Buena broma. Lo que nos reiremos luego en el palacio. A propósito de nuestro vino. El amontillado, dije. Fortunato dice que se hace tarde, que estarán esperándoles en el palacio. Montresor contesta que sí, que es hora de marcharse. Fortunato grita: «¡Por el amor de Dios!» y Montresor le contesta lo mismo: «Por el amor de Dios», pero no obtiene respuesta. Se impacienta y llama en voz alta a Fortunato. No hay respuesta. Introduce una vela por el orificio que queda y la deja caer en el interior. Le contesta solo un cascabel. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos, coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo nadie los ha tocado. Requiescat in pace. Y así les hemos contado 3 cuentos de Edgar Allan Poe. Hemos seguido la edición de los cuentos completos de Penguin Clásicos, con introducción de Thomas Olive Mabot, de la que hemos citado varios fragmentos. La traducción del Gato Negro y el Barril de Amontillado es de Fernando Gutiérrez y Diego Navarro, y la de El hundimiento de la Casa User es de Julio Gómez de la Serna. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.